Sofía sintió los dedos de su jefe clavándose en su brazo mientras la arrastraba hacia la salida por haber dado comida a un mendigo tembloroso y empapado. Cuando ese mismo hombre regresó semanas después vestido de traje, la verdad que reveló destruyó la vida del dueño que la había despedido y transformó el destino de todos para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del restaurante La Fontana, creando un ritmo constante que acompañaba el murmullo de las conversaciones elegantes en el interior. Sofía limpiaba por tercera vez la misma mesa junto a la ventana, sus manos trabajando mecánicamente mientras su mente divagaba en preocupaciones que no podía permitirse mostrar en su rostro. Llevaba 5 años trabajando en ese lugar, 5 años de sonrisas profesionales y pasos apresurados entre las mesas de manteles blancos y vajilla de porcelana. Cada noche regresaba a casa con los pies doloridos, pero el corazón agradecido por tener un empleo estable en un restaurante de prestigio como aquel. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando la puerta principal se abrió con un estruendo que hizo girar todas las cabezas del comedor. Un hombre entró tambaleándose, empapado por la tormenta, su ropa raída goteando agua sucia sobre el piso de mármol recién pulido. Su barba descuidada y sus ojos hundidos contaban historias de noches en la calle, de hambre y desesperación. Los comensales arrugaron la nariz con disgusto, algunos apartando la mirada como si la simple visión de ese hombre pudiera contaminar sus costosas cenas. El murmullo de conversaciones cesó instantáneamente, reemplazado por un silencio incómodo que pesaba más que las palabras. Sofía observó al hombre desde su posición junto a la cocina. Algo en su mirada le recordó a su propio padre, quien había pasado por tiempos difíciles años atrás antes de perder su batalla contra la enfermedad. Recordó las noches en que su familia había dependido de la bondad de extraños, de aquellos que habían extendido una mano sin juzgar. El hombre se acercó tímidamente a una mesa vacía, sus manos temblorosas sosteniendo una gorra desgastada. «Por favor», susurró con voz ronca, «solo un poco de comida. Llevo 3 días sin probar bocado». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, una voz cortante atravesó el salón como un látigo. Fernando Castillo, el dueño del restaurante, emergió de su oficina con el rostro enrojecido por la indignación. Era un hombre de 45 años, vestido siempre con trajes impecables que gritaban éxito y poder. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su reloj de oro reluciente eran símbolos de una vida construida sobre la apariencia y el estatus. «¿Qué significa esto?», gruñó dirigiéndose al hombre con desprecio. «Este es un establecimiento de 5 estrellas, no un comedor de caridad. Largo de aquí antes de que llame a la policía». El mendigo retrocedió asustado, tropezando con una silla que cayó con estruendo. Los comensales observaban la escena con una mezcla de fascinación morbosa e incomodidad. Algunos sacaron sus teléfonos, no para ayudar, sino para capturar el momento como si fuera un espectáculo. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las injusticias que había presenciado en silencio, todos los momentos en que había tragado sus palabras por miedo a perder su empleo, convergieron en ese instante. Sin pensarlo 2 veces, caminó hacia el hombre y tomó su brazo gentilmente. «Señor Castillo», dijo con voz firme pero respetuosa, «permítame atenderlo. Solo será un momento y me haré responsable». Fernando la miró con incredulidad, sus ojos entrecerrados evaluando si había escuchado correctamente. «Sofía», advirtió con voz peligrosamente baja, «sabes perfectamente cuáles son las reglas de este lugar. Vuelve a tu trabajo ahora mismo».
pero Sofía ya había guiado al hombre hasta la mesa junto a la ventana, sentándolo con cuidado mientras ignoraba las miradas de desaprobación que sentía clavadas en su espalda. «Espere aquí», le susurró al hombre. «Le traeré algo caliente». En la cocina, Sofía preparó rápidamente un plato generoso. Sopa caliente, pan recién horneado, un poco de pollo asado y una taza humeante de café. Sus compañeros la observaban con una mezcla de admiración y terror, conscientes de lo que ese acto de rebeldía podría costarle. María, la cocinera mayor que llevaba 20 años en el restaurante, negó con la cabeza tristemente. «Niña tonta», murmuró, «tu buen corazón te va a costar el empleo». Sofía sonrió débilmente mientras colocaba todo en una bandeja. «Tal vez», respondió, «pero no podré vivir conmigo misma si no hago esto». Cuando regresó al comedor, el ambiente se había tornado aún más tenso. Fernando Castillo estaba de pie junto a la mesa del mendigo, sus brazos cruzados y su rostro contorsionado en una expresión de furia apenas contenida. Los comensales habían dejado de comer, completamente absortos en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Sofía colocó el plato frente al hombre, quien la miró con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Dios la bendiga, señorita». En ese momento Fernando explotó. Su voz retumbó en el salón como un trueno, haciendo temblar las copas sobre las mesas. «Sofía Ramírez», gritó señalándola con un dedo acusador, «estás despedida. Recoge tus cosas y sal de mi restaurante inmediatamente. Y tú», dirigiéndose al mendigo, «come rápido y lárgate antes de que llame a la policía de verdad». El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Algunos comensales bajaron la mirada, avergonzados de ser testigos de tanta crueldad. Otros sacudieron la cabeza con desaprobación, aunque ninguno se atrevió a intervenir. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. «Está bien», respondió con dignidad, «pero primero me aseguraré de que este señor termine su comida». Fernando la agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en su piel. Ahora siseó entre dientes. Sofía se liberó de su agarre y se quitó el delantal, doblándolo cuidadosamente antes de dejarlo sobre una silla. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó al mendigo levantarse. El hombre la alcanzó en la puerta, sus ojos brillando con una emoción que no pudo descifrar. «Nunca olvidaré esto», le dijo con voz temblorosa. «Nunca olvidaré su bondad». Sofía asintió brevemente antes de salir a la tormenta, sin saber que ese momento cambiaría su vida para siempre. La pequeña habitación que Sofía alquilaba en el tercer piso de un edificio antiguo nunca le había parecido tan estrecha como esa noche. Sentada en el borde de su cama, aún con la ropa húmeda pegada a su cuerpo, observaba fijamente las facturas esparcidas sobre la mesa. La luz tenue de la única lámpara que funcionaba proyectaba sombras inquietantes en las paredes descascaradas. Había contado su dinero 3 veces, esperando que mágicamente la cantidad cambiara, pero la realidad era implacable. Con lo que tenía ahorrado apenas podría cubrir el alquiler del próximo mes y algo de comida. Después de eso, el abismo. Su teléfono vibró sobre la mesa, iluminando la oscuridad con su resplandor azulado. Era un mensaje de María, la cocinera de la Fontana. «Sofía, lo siento tanto. Castillo está furioso. Está diciéndole a todos que eres una problemática y que no te contraten en ningún restaurante de la zona. Ten cuidado». Sofía dejó caer el teléfono sobre la cama, sintiendo cómo el peso de las consecuencias caía sobre ella como una losa de concreto. Fernando Castillo no era solo el dueño de un restaurante, era un hombre con conexiones, con poder en el círculo gastronómico de la ciudad. Una palabra suya podía cerrarle todas las puertas. El sonido de la lluvia contra la ventana se intensificó,
como si el cielo llorara por su situación. Sofía se levantó y caminó hacia el pequeño armario donde guardaba sus escasas pertenencias. Entre la ropa doblada, encontró una fotografía amarillenta de su padre, tomada años atrás cuando aún sonreía con facilidad. Recordó sus palabras la última vez que lo vio con vida. «Hija mía», le había dicho con voz débil desde su cama de hospital, «nunca dejes que el mundo endurezca tu corazón. La bondad es lo único que verdaderamente poseemos, lo único que nadie puede quitarnos». En aquel momento, siendo apenas una adolescente, no había comprendido completamente el significado de esas palabras. Ahora, a sus 28 años y sin empleo, comenzaba a entenderlas con dolorosa claridad. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Eran casi las 11 de la noche y nadie la visitaba a esas horas. Con cautela se acercó, mirando por la mirilla. Su vecina, doña Carmela, una mujer de 70 años que vivía sola con sus 3 gatos, estaba del otro lado sosteniendo un tazón humeante. Sofía abrió la puerta y el aroma de sopa casera invadió la habitación. «Niña», dijo la anciana con voz maternal, «te escuché llegar llorando. Preparé esto para ti. No es mucho, pero está caliente y hecho con cariño». Las lágrimas que Sofía había contenido toda la noche finalmente brotaron sin control. Se dejó caer en los brazos de doña Carmela, sollozando como una niña pequeña, mientras la anciana la mecía suavemente. «Todo va a estar bien», murmuró doña Carmela acariciando su cabello. «Las tormentas siempre pasan y el sol siempre vuelve a salir». Después de un rato, cuando Sofía logró calmarse, ambas se sentaron a la pequeña mesa y compartieron la sopa en un silencio cómodo. Doña Carmela había sido testigo de los altibajos de Sofía durante los 3 años que llevaba viviendo en ese edificio, y aunque nunca hablaban mucho, existía entre ellas un entendimiento tácito. «Mañana comenzará a buscar otro empleo», dijo Sofía intentando sonar optimista. «Algo saldrá». Doña Carmela la miró con ojos sabios que habían visto demasiado en su larga vida. «Lo que hiciste esta noche en ese restaurante», comenzó lentamente, «fue lo correcto. Y créeme, niña, cuando uno hace lo correcto, el universo encuentra la manera de recompensarlo. Tal vez no de inmediato, tal vez no de la forma que esperamos, pero siempre lo hace». Sofía quiso creer en esas palabras, aferrarse a ellas como un náufrago se aferra a un pedazo de madera flotante en medio del océano, pero el miedo era más fuerte que la esperanza. Esa noche, después de que doña Carmela regresara a su apartamento, Sofía se quedó despierta hasta el amanecer. Navegaba en su computadora portátil, una reliquia que había comprado de segunda mano años atrás, buscando ofertas de empleo. Cada restaurante que encontraba la llenaba simultáneamente de esperanza y temor. Esperanza de que quizás, solo quizás, conseguiría una entrevista. Temor de que el nombre de Fernando Castillo llegara antes que ella, cerrando puertas que ni siquiera había intentado abrir todavía. Envió su currículum a 7 lugares diferentes esa madrugada, adjuntando cartas de presentación cuidadosamente redactadas donde omitía las circunstancias de su despido. Cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente por el horizonte, Sofía finalmente se permitió cerrar los ojos. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue la imagen del mendigo, sus ojos llenos de gratitud mientras devoraba la comida que ella le había servido. Por un momento fugaz, antes de que el sueño la reclamara por completo, Sofía sintió que había hecho lo correcto. Incluso si le costaba todo, incluso si tenía que empezar desde cero, valía la pena haber mantenido su humanidad intacta. Su padre habría estado orgulloso. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora de rechazos y esperanzas aplastadas. Sofía visitó personalmente cada uno de los restaurantes a los que había enviado su currículum. En el primero,
El gerente la había mirado con lástima antes de decirle que el puesto había sido cubierto esa misma mañana. En el segundo, ni siquiera la dejaron pasar de la puerta. El tercero fue el más doloroso. Un pequeño bistró familiar donde la dueña, una mujer de mediana edad con rostro amable, la había escuchado atentamente antes de suspirar con tristeza. «Me encantaría contratarte», le había dicho. «Tu experiencia es exactamente lo que necesitamos. Pero Fernando Castillo es amigo de mi esposo y ya me advirtió sobre ti. Lo siento de verdad». Al séptimo día de búsqueda, Sofía estaba sentada en un banco del parque, mirando a las palomas picotear migas de pan que alguien había dejado. Su cuenta bancaria mostraba números que la aterrorizaban. Su refrigerador estaba prácticamente vacío y el alquiler vencía en 2 semanas. Por primera vez en su vida adulta, Sofía consideró la posibilidad real de quedar en la calle. La ironía no se le escapó. Ella, que había ayudado a un mendigo, ahora enfrentaba la posibilidad de convertirse en uno. El destino tenía un sentido del humor cruel y retorcido. Su teléfono sonó, un número desconocido en la pantalla. Por un instante consideró no contestar, cansada de falsas esperanzas y rechazos educados, pero algo, tal vez la misma intuición que la había impulsado a ayudar al mendigo, le hizo responder. «Señorita Ramírez», dijo una voz masculina al otro lado de la línea, voz que sonaba vagamente familiar pero que no podía ubicar. «Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre lo que sucedió en La Fontana». El corazón de Sofía se aceleró mientras apretaba el teléfono contra su oreja. «¿Quién es usted?», preguntó con cautela, su mente calculando rápidamente las posibilidades. Podría ser un reportero buscando un escándalo, o peor, alguien enviado por Fernando Castillo para intimidarla aún más. La voz al otro lado carraspeó antes de continuar. «Mi nombre es Roberto Mendoza. Fui yo, el hombre al que usted ayudó aquella noche en el restaurante». Sofía se quedó sin palabras, recordando al mendigo empapado y tembloroso. La voz que escuchaba ahora sonaba completamente diferente, más firme, más educada, sin el temblor de desesperación que había marcado sus palabras aquella noche lluviosa. «Señor», comenzó Sofía dudando, «no tiene que agradecerme. Hice lo que cualquier persona decente haría». Una risa amarga resonó a través de la línea. «Ojalá fuera cierto, señorita Ramírez, pero usted y yo sabemos que no lo es. Fue la única persona en ese lugar lleno de gente que me vio como un ser humano, y ahora necesito compensarla por lo que le costó ese acto de bondad». Sofía sintió una mezcla de orgullo y tristeza. «No necesito compensación», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente traicionando su situación desesperada. «Lo hice porque era lo correcto. Por favor», insistió Roberto, «al menos permítame invitarle un café. Necesito explicarle algunas cosas. Hay mucho que usted no sabe sobre lo que sucedió esa noche». La curiosidad y la desesperación lucharon dentro de Sofía. Finalmente la primera ganó. «Está bien», aceptó cautelosamente, «pero en un lugar público». Roberto rió suavemente, como si hubiera anticipado su desconfianza. «Por supuesto. Conozco una cafetería en la calle principal, la Esquina del Tiempo. Podemos encontrarnos allí en 1 hora». Sofía aceptó y colgó, mirando su reflejo borroso en la pantalla oscura del teléfono. ¿Qué estaba haciendo? Pero en su situación, ¿qué tenía que perder? 1 hora después, Sofía entraba en la Esquina del Tiempo, una cafetería acogedora decorada con fotografías antiguas y muebles vintage. El aroma del café recién molido y los pasteles horneados la envolvió como un abrazo cálido. Buscó con la mirada al hombre que había ayudado, esperando ver la misma figura harapienta de aquella noche. En cambio, un hombre de aproximadamente 60 años, vestido con un traje elegante pero discreto, se levantó de una mesa en el rincón,
Su barba estaba perfectamente recortada, su cabello plateado peinado con esmero, y sus ojos, esos ojos hundidos que recordaba, ahora brillaban con una luz completamente diferente. «Señorita Ramírez», dijo extendiéndole la mano con una sonrisa cálida, «gracias por venir». Sofía estrechó su mano, todavía procesando la transformación. «Usted», balbuceó, «se ve muy diferente». Roberto le indicó que se sentara y esperó a que una camarera tomara su orden antes de hablar. «Lo que voy a contarle», comenzó una vez que estuvieron solos, «va a sonar increíble, pero le ruego que me escuche hasta el final». Sofía asintió, sus manos envueltas alrededor de la taza de café caliente que le habían servido, buscando consuelo en su calor. «Aquella noche en la fontana», continuó Roberto, «yo no era realmente un mendigo. Bueno, técnicamente lo era en ese momento, pero por elección, no por necesidad». Sofía frunció el ceño, confundida. «No entiendo». Roberto suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado durante mucho tiempo. «Hace 5 años perdí a mi esposa por cáncer. Después de su muerte, también perdí el rumbo de mi vida. Teníamos un negocio exitoso, una cadena de restaurantes en 3 ciudades, pero sin ella nada tenía sentido. Me dejé consumir por la depresión y eventualmente lo perdí todo». Sofía escuchaba en silencio, viendo en los ojos de Roberto el dolor de esas memorias. «Durante 2 años viví literalmente en las calles», continuó él, experimentando de primera mano la crueldad y la indiferencia de la sociedad. «Aprendí quiénes eran las personas realmente, no cuando todo va bien, sino cuando estás en tu punto más bajo. La mayoría mira hacia otro lado, algunos escupen en tu dirección, y muy pocos, extienden la mano con verdadera compasión». Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café. «Hace 6 meses, un viejo amigo me encontró y me ayudó a recuperarme. Me ofreció trabajo, un lugar donde vivir, y poco a poco he estado reconstruyendo mi vida». «¿Pero por qué?», preguntó Sofía. «¿Por qué aquella noche en la fontana?». Roberto sonrió con tristeza. «Porque necesitaba saber si aún quedaba bondad en el mundo, si todavía existían personas como mi esposa, que veían a los demás con compasión sin importar las circunstancias. Mi amigo, el que me ayudó a recuperarme, es dueño de varios negocios en la ciudad. Me pidió que lo ayudara a encontrar gente con verdaderos valores para sus empresas, personas que no solo tengan habilidades, sino también corazón. Esa noche decidí probar en varios lugares, comenzando por el restaurante más elegante de la zona». Sofía sintió que empezaba a comprender, pero la realidad de lo que Roberto estaba insinuando parecía demasiado buena para ser verdad. Entonces, todo fue una prueba. Roberto negó con la cabeza. «No fue una prueba, fue una búsqueda de esperanza. Y usted, señorita Ramírez, me la devolvió. No solo me dio comida cuando pensó que la necesitaba, sino que arriesgó su empleo, su futuro, por hacer lo correcto. Eso es exactamente el tipo de persona que mi amigo y yo buscamos». Sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó a través de la mesa. «Mi amigo se llama Eduardo Salinas, dueño del grupo gastronómico Salinas. Tiene 12 restaurantes en esta ciudad y está abriendo uno nuevo». Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas, leyendo el nombre impreso en letras doradas. Eduardo Salinas era una leyenda en el mundo culinario de la ciudad, conocido no solo por sus exitosos restaurantes, sino también por su filantropía y trato justo a sus empleados. «Quiere conocerla», continuó Roberto. «Está buscando a alguien para dirigir su nuevo restaurante. Cuando le conté lo que usted hizo, se interesó inmediatamente. No solo necesita empleados, necesita líderes, personas que entiendan que un restaurante es más que comida y dinero, es sobre humanidad y comunidad».
Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía sin que pudiera controlarlas. «No puedo creer esto», susurró. Roberto extendió su mano sobre la mesa y apretó suavemente la de ella. «Créalo. A veces cuando hacemos el bien sin esperar recompensa, el universo nos sorprende. Mañana a las 10 de la mañana, el señor Salinas la espera en su oficina principal. La dirección está en la tarjeta». Sofía miró la tarjeta, luego a Roberto, sin poder articular palabra. Solo podía pensar en las palabras de su padre, en la promesa de doña Carmela sobre el universo recompensando la bondad. Tal vez, solo tal vez, todo estaba a punto de cambiar. Sofía no durmió esa noche. Pasó horas frente a su pequeño armario, sacando y volviendo a guardar la misma ropa una y otra vez. Su guardarropa era limitado. 5 años trabajando en la Fontana con el mismo uniforme habían hecho innecesario invertir en ropa formal. Finalmente eligió su único traje, un conjunto azul marino que había comprado de segunda mano para el funeral de su padre. Lo colgó cuidadosamente en la puerta, planchándolo con esmero, mientras la luz de la madrugada comenzaba a filtrarse por la ventana. Cada pasada de la plancha era una oración silenciosa, una súplica al destino para que esta oportunidad fuera real y no otro cruel espejismo. A las 7 de la mañana llamó a la puerta de doña Carmela. La anciana abrió con su bata de flores y una taza de té humeante en la mano, sin sorprenderse en absoluto de ver a Sofía tan temprano. Los gatos maullaban a sus pies, reclamando su desayuno. «Necesito tu consejo», dijo Sofía antes de que doña Carmela pudiera siquiera saludarla. La anciana sonrió con esa sabiduría que solo dan los años y le hizo señas para que entrara. Mientras preparaba café, Sofía le contó todo sobre Roberto, sobre Eduardo Salinas, sobre la oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Doña Carmela escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos brillando con algo que parecía satisfacción. Cuando Sofía terminó su relato, doña Carmela tomó sus manos entre las suyas, suaves y arrugadas como papel antiguo. «Te dije que el universo recompensa la bondad», le recordó con voz firme. «Ahora tienes que creer en ti misma tanto como creíste en ese hombre cuando le diste de comer. No vayas a esa entrevista pensando que no mereces estar ahí. Vas porque tu corazón te llevó a ese lugar y eso vale más que cualquier título o experiencia». Sacó de su bolsillo una pequeña medalla de plata gastada por el tiempo. «Era de mi madre», explicó. «La llevaba siempre que necesitaba valor. Ahora quiero que tú la tengas». Sofía intentó rechazar el regalo, sabiendo cuánto significaba para doña Carmela, pero la anciana cerró los dedos de Sofía alrededor de la medalla con firmeza. «No estoy regalándotela», aclaró con una sonrisa pícara, «te la estoy prestando. Cuando consigas ese trabajo y estés en tu propio restaurante, me invitarás a cenar y me la devolverás entonces». Sofía rió entre lágrimas, prometiendo que así sería. Salió del apartamento de doña Carmela sintiéndose más ligera, con la medalla apretada en su puño como un talismán contra el miedo que amenazaba con paralizarla. El edificio del Grupo Gastronómico Salinas era una estructura moderna de cristal y acero que reflejaba el cielo matutino como un espejo gigante. Sofía se detuvo en la acera de enfrente, observando a las personas entrar y salir con propósito y confianza. Todos parecían pertenecer a ese mundo de éxito y elegancia, mientras ella se sentía como una impostora en su traje de segunda mano y sus zapatos que, aunque limpios, mostraban signos evidentes de años de uso. Por un momento consideró dar media vuelta, regresar a la seguridad de su pequeña habitación y olvidar que esta oportunidad había existido. Pero entonces, sus dedos rozaron la medalla en su bolsillo y recordó las palabras de doña Carmela.
La recepción del edificio era aún más impresionante que su exterior. El piso de mármol brillaba bajo las luces de araña y una elegante fuente ocupaba el centro del vestíbulo, su agua cayendo en cascadas suaves que creaban una melodía tranquilizadora. Sofía se acercó al mostrador de recepción donde una joven de aspecto impecable la miró con una sonrisa profesional. «Buenos días, tengo una cita con el señor Salinas a las 10», dijo Sofía, intentando que su voz no revelara sus nervios. La recepcionista revisó su computadora, sus uñas perfectamente arregladas, tecleando con precisión. «Señorita Ramírez, por supuesto. El señor Salinas la está esperando. Piso 15, oficina presidencial». El ascensor subía silenciosamente, los números iluminándose uno tras otro, mientras Sofía sentía que su estómago se quedaba varios pisos atrás. Se miró en las paredes de espejo pulido del ascensor, alisando su cabello una vez más, practicando su sonrisa. Podía hacer esto. Tenía que hacer esto. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, fue recibida por una asistente que la guió por un pasillo decorado con fotografías de los diversos restaurantes del grupo. Cada imagen mostraba no solo comida exquisitamente presentada, sino también rostros sonrientes de empleados y clientes, creando una narrativa de comunidad y éxito compartido. La puerta de la oficina presidencial se abrió revelando un espacio sorprendentemente acogedor. En lugar de la fría elegancia corporativa que Sofía esperaba, la oficina tenía una calidez casi hogareña. Estanterías llenas de libros de cocina, fotografías familiares en marcos de madera y un escritorio de roble antiguo que había visto claramente años de uso. Detrás de ese escritorio estaba Eduardo Salinas, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y ojos bondadosos que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Se levantó inmediatamente al verla, extendiendo su mano con genuina calidez. «Señorita Ramírez, un placer conocerla finalmente. Roberto me ha contado mucho sobre usted». Sofía estrechó su mano, sorprendida por la firmeza y sinceridad del apretón. El señor Salinas le indicó que se sentara en una cómoda butaca frente a su escritorio, y él mismo se sentó en otra similar, eliminando la barrera física que usualmente existe entre entrevistador y entrevistado. «Antes de hablar de negocios», comenzó Salinas, «quiero que sepa algo. Esta no es una entrevista de trabajo convencional. No estoy aquí para evaluar su currículum o sus habilidades técnicas, aunque Roberto me asegura que es usted excelente en su trabajo. Estoy aquí porque me interesa conocer a la persona que arriesgó su sustento por hacer lo correcto». Sofía sintió que la tensión en sus hombros comenzaba a disminuir. Durante la siguiente hora, conversaron como viejos amigos. Eduardo compartió su propia historia, cómo había comenzado como lavaplatos a los 15 años y había construido su imperio no solo con trabajo duro, sino con la firme creencia de que un restaurante debía ser más que un negocio, debía ser una extensión de familia. Contó sobre empleados que habían trabajado con él durante 20 años, sobre cómo había ayudado a muchos a superar crisis personales, sobre su filosofía de que el éxito sin humanidad era un fracaso disfrazado. Sofía, a su vez, habló de su padre, de las lecciones que le había enseñado, de sus años en la Fontana y cómo cada cliente era para ella más que una orden de comida, era una oportunidad de crear una experiencia memorable. Habló de su sueño de algún día tener su propio lugar, pequeño quizás, donde la comida fuera preparada con amor y cada persona que cruzara la puerta se sintiera como en casa. Eduardo escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, y Sofía podía ver en sus ojos que realmente comprendía lo que ella decía. Cuando finalmente terminó de hablar, un silencio cómodo llenó la oficina, roto solo por el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Eduardo se levantó de su butaca y caminó hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad.
Sus manos estaban entrelazadas detrás de su espalda, una postura que Sofía interpretó como reflexiva. «Sabe, señorita Ramírez», comenzó sin voltear, «he entrevistado a cientos de personas en mi carrera. Personas con títulos impresionantes de escuelas culinarias prestigiosas, gerentes con décadas de experiencia, chefs que han trabajado en restaurantes con estrellas Michelin». Hizo una pausa, volteándose para mirarla directamente. «Pero muy pocas veces he conocido a alguien que realmente entienda que este negocio no se trata de comida, se trata de personas». Sofía sintió que su corazón latía más rápido, pero se obligó a mantener la compostura. Eduardo regresó a su asiento y sacó una carpeta de uno de los cajones de su escritorio. «Mi nuevo restaurante», continuó abriendo la carpeta para mostrarle fotografías y planos, «se llamará Casa Esperanza. Estará ubicado en el barrio de San Miguel, una zona que ha sido históricamente olvidada por el desarrollo de la ciudad. No será el restaurante más elegante ni el más costoso de mi grupo, pero será el más importante». Sofía miraba las imágenes con creciente fascinación. Los planos mostraban un espacio amplio y acogedor con grandes ventanales, una decoración que mezclaba lo moderno con lo tradicional, y un diseño que priorizaba la comodidad sobre la ostentación. «El concepto es simple pero poderoso», explicó Eduardo con pasión evidente en su voz. «Casa Esperanza servirá comida de alta calidad a precios accesibles. Durante el día será un restaurante normal, pero 3 noches a la semana, de 8 a 10 de la noche, serviremos comidas gratuitas a personas sin hogar, a familias de bajos recursos, a cualquiera que lo necesite. No en un comedor aparte o en la parte trasera, sino en el mismo salón principal, con el mismo servicio de calidad que recibiría cualquier cliente que pague». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. La visión que Eduardo describía era exactamente el tipo de lugar que su padre habría amado, el tipo de establecimiento que ella soñaba con crear algún día. «Necesito a alguien que dirija este proyecto», continuó Eduardo. «Alguien que no solo administre el restaurante, sino que entienda y comparta su misión. Alguien que vea a cada persona que entre por esa puerta, pagando o no, como merecedora de dignidad y respeto. Roberto me dijo que usted es esa persona, y después de nuestra conversación, estoy convencido de que tiene razón. La oferta es la siguiente. Le ofreceré el puesto de gerente general de Casa Esperanza, con un salario inicial que triplicará lo que ganaba en La Fontana, más beneficios completos, participación en las ganancias y la libertad de tomar decisiones operativas siempre que se alineen con nuestra filosofía». Sofía intentó procesar lo que estaba escuchando. Triplicar su salario anterior significaba no solo estabilidad financiera, sino la posibilidad de ahorrar, de ayudar a otras personas como doña Carmela, de finalmente cumplir promesas que había hecho a su padre en su lecho de muerte. Pero más que el dinero, era la oportunidad de ser parte de algo significativo, de crear exactamente el tipo de espacio que siempre había soñado. Sin embargo, una voz de duda susurraba en el fondo de su mente. «Señor Salinas», comenzó dudosa, «tengo que ser honesta con usted. Fernando Castillo, el dueño de La Fontana, está usando su influencia para asegurarse de que nadie me contrate en esta ciudad. Si me da este trabajo, podría generarle problemas». Eduardo rió con genuina diversión, un sonido cálido que llenó la oficina. «Señorita Ramírez, Fernando Castillo y yo tenemos una historia. Hace 20 años, cuando yo apenas estaba comenzando, él intentó comprar mi primer restaurante por una fracción de su valor cuando pasé por dificultades financieras. Cuando me negué, intentó arruinarme usando las mismas tácticas que está usando ahora con usted: intimidación, rumores, presión sobre proveedores. Se levantó y caminó hacia una de las estanterías,
sacando una fotografía enmarcada de un pequeño local con un letrero que decía «El Rincón de Eduardo». «Este es el restaurante que intentó destruir», dijo con orgullo. «Ahora tengo 12. Fernando Castillo subestima algo fundamental. La integridad siempre vence sobre la arrogancia». La asistente de Eduardo entró discretamente con una bandeja de café fresco y pequeños bocadillos. Mientras servía, Eduardo continuó hablando. «De hecho», explicó con una sonrisa casi traviesa, «sería un honor para mí contratar a alguien que Fernando intentó destruir por hacer lo correcto. Considérelo una declaración pública de que en mis restaurantes valoramos el carácter sobre cualquier otra cosa». Sofía tomó su taza de café, sintiendo el calor reconfortante del líquido mientras intentaba asimilar todo lo que estaba sucediendo. En el transcurso de una semana, había pasado de tener un empleo estable a la desesperación absoluta, y ahora se le ofrecía una oportunidad que superaba sus sueños más ambiciosos. «Necesito ser completamente transparente con usted», dijo Eduardo con seriedad. «Este proyecto es importante para mí, pero también es un desafío. El barrio de San Miguel tiene sus problemas. Habrá resistencia de algunos sectores que no entenderán o no apreciarán nuestra misión. Habrá noches difíciles, decisiones complicadas y momentos en que se cuestionará si estamos haciendo alguna diferencia. Pero si acepta este trabajo, quiero que sepa que tendrá mi completo apoyo, el de Roberto y el de todo nuestro equipo. No estará sola en esto». Sofía miró la medalla de doña Carmela que había estado apretando en su puño durante toda la conversación. Pensó en su padre, en todas las veces que le había dicho que la vida tiene una forma de recompensarnos cuando permanecemos fieles a nuestros valores. «Acepto», dijo finalmente, su voz firme y clara. Eduardo sonrió ampliamente y extendió su mano. «Excelente. Empezará el lunes. Tiene 3 semanas para familiarizarse con las operaciones antes de la apertura oficial. Roberto será su mentor durante este periodo. Él conoce cada aspecto de nuestros negocios y, más importante, comparte nuestra visión». Mientras estrechaban las manos sellando el acuerdo, Sofía sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo el futuro no parecía aterrador, sino lleno de posibilidades brillantes y esperanzadoras. «Hay algo más», añadió Eduardo alcanzando otro sobre de su escritorio. «Este es un adelanto de su primer mes de salario. Sé que los últimos días han sido difíciles financieramente y no quiero que tenga que preocuparse por eso mientras se prepara para su nuevo rol». Sofía intentó protestar, pero Eduardo levantó su mano. «No es caridad, es una inversión en mi nueva gerente general. Considérelo una bienvenida al equipo». Cuando finalmente salió de la oficina de Eduardo 1 hora después, con el sobre en su bolso y un contrato firmado, Sofía sintió que flotaba. Las personas en el elevador probablemente pensaron que estaba loca por la sonrisa que no podía borrar de su rostro. En el vestíbulo, mientras caminaba hacia la salida, casi chocó con alguien que entraba. Al levantar la vista para disculparse, su sonrisa se congeló. Fernando Castillo estaba allí, vestido con uno de sus costosos trajes, acompañado de 2 hombres que Sofía reconoció como socios comerciales suyos. Sus ojos se encontraron por un instante y Sofía pudo ver la sorpresa en el rostro de Fernando, seguida rápidamente por algo más oscuro, desdén tal vez, o furia apenas contenida. «Vaya», dijo Fernando con voz cargada de sarcasmo, «si no es mi ex empleada problemática. Supongo que vienes a buscar trabajo limpiando los baños aquí también». Sofía sintió la rabia burbujar en su interior, pero recordó las palabras de Eduardo sobre la integridad. Sofía respiró profundamente, permitiendo que la paz que había sentido momentos antes en la oficina de Eduardo llenara nuevamente su ser. «No, señor Castillo», respondió con voz calmada pero firme.
Vengo de una reunión con el señor Salinas. Acabo de aceptar el puesto de gerente general de su nuevo restaurante Casa Esperanza. El rostro de Fernando pasó por una serie de expresiones en rápida sucesión: sorpresa, incredulidad y finalmente una ira apenas contenida que enrojeció su cuello. «Está mintiendo», escupió mirando a sus socios como buscando confirmación de lo absurdo de tal afirmación. Eduardo Salinas jamás contrataría a una mesera problemática despedida por insubordinación. Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, Eduardo emergió del elevador acompañado de Roberto. Al ver la escena en el vestíbulo, su expresión se endureció. «Fernando», dijo Eduardo con una frialdad que contrastaba con la calidez que había mostrado minutos antes con Sofía, «qué coincidencia encontrarte aquí. Supongo que tu cita es con el Departamento de Finanzas para discutir ese préstamo que solicitaste». Fernando se tensó visiblemente ante la mención pública de su situación financiera. «Eduardo», intentó recuperar su compostura. «No sabía que estabas contratando a cualquiera estos días. Esta mujer fue despedida de mi restaurante por comportamiento inapropiado». Eduardo se colocó junto a Sofía en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para nadie en el vestíbulo. «Comportamiento inapropiado», repitió Eduardo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Te refieres a darle comida a un hombre hambriento? ¡Qué terrible crimen!». Fernando intentó interrumpir, pero Eduardo levantó su mano. «No, déjame terminar. Durante años he escuchado historias sobre cómo tratas a tu personal, sobre tu arrogancia y tu falta de compasión, pero consideré que eran solo rumores hasta que Roberto me contó lo que presenció personalmente en tu restaurante esa noche. La forma en que humillaste a un hombre en necesidad, cómo amenazaste a una empleada por mostrar decencia humana básica». Los socios de Fernando se miraron incómodos, claramente queriendo estar en cualquier otro lugar. Roberto dio un paso adelante, su transformación de aquel hombre harapiento a este caballero distinguido, haciendo que Fernando finalmente lo reconociera. «Tú», susurró Fernando, «fuiste tú quien entró a mi restaurante fingiendo ser un mendigo». Roberto asintió con calma. «No fingí nada esa noche, Fernando. Estuve en las calles durante 2 años y sé exactamente cómo se siente ser tratado como basura por gente que se cree superior. La única diferencia es que ahora tengo los recursos para asegurarme de que las personas como la señorita Ramírez sean recompensadas por su bondad y las personas como tú enfrenten las consecuencias de su crueldad». Fernando intentó reír, pero sonó forzado y nervioso. «Esto es ridículo, una conspiración para hacerme quedar mal». Eduardo negó con la cabeza. «No, Fernando, esto es justicia. Y hablando de consecuencias, hay algo que deberías saber. Ese préstamo que solicitaste a mi grupo financiero, el que necesitas desesperadamente para cubrir las deudas de La Fontana, porque has estado mal administrando tu negocio durante años mientras gastas en lujos personales, acaba de ser negado». El color drenó del rostro de Fernando. «No puedes hacer eso», balbuceó. «Tenemos un acuerdo previo». Eduardo sacó su teléfono y mostró un correo electrónico. «Teníamos un acuerdo previo», corrigió, «hasta que recibí el reporte completo de tu situación financiera y tu reputación en la industria, las quejas de ex empleados sobre maltrato laboral, las violaciones del código sanitario que has logrado ocultar mediante sobornos, las cuentas impagas a proveedores». Mientras Eduardo hablaba, más personas en el vestíbulo comenzaron a prestar atención. Algunos sacaron sus teléfonos, no para llamar sino para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento significativo. «Pero lo que realmente selló mi decisión», continuó Eduardo elevando ligeramente la voz para asegurarse de que todos escucharan, «fue descubrir cómo trataste a la señorita Ramírez. Cómo no solo la despediste por mostrar compasión,
sino que deliberadamente contactaste a otros dueños de restaurantes para asegurarte de que no pudiera encontrar trabajo en esta ciudad. Eso, Fernando, no es competencia de negocios, es crueldad calculada. Y yo no hago negocios con gente cruel. Fernando miró alrededor desesperadamente, consciente de las cámaras apuntando hacia él, de sus socios comerciales alejándose sutilmente de su lado. «Esto es una difamación», amenazó débilmente. «Tengo abogados». «Perfecto», respondió Eduardo con una sonrisa. «Mis abogados están ansiosos por revisar todas esas quejas laborales que han estado acumulándose contra ti. Y hablando de eso, estoy seguro de que el Departamento de Salud estará interesado en revisar esas violaciones del Código Sanitario que mencioné». Fernando palideció aún más si eso era posible. Roberto se acercó y habló en voz baja pero clara. «La diferencia entre tú y la señorita Ramírez, Fernando, es simple. Cuando ella no tenía nada, dio. Cuando tú lo tienes todo, solo tomas». Sofía observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. No sentía alegría al ver a Fernando desmoronarse, pero sí una profunda sensación de que el universo finalmente estaba poniendo las cosas en su lugar. «Señor Castillo», dijo finalmente, su voz suave pero audible para todos, «no le deseo mal. Espero que esto le enseñe que el éxito sin humanidad es un fracaso disfrazado. Hay algo más poderoso que el dinero y las conexiones, y es la forma en que tratamos a las personas cuando creemos que nadie está mirando». Fernando la miró con una mezcla de odio e incredulidad, sin poder articular una respuesta. Eduardo tomó a Sofía suavemente del brazo. «Vamos», le dijo, «tiene mucho que aprender antes del lunes y prefiero no perder más tiempo aquí». Mientras caminaban hacia la salida, uno de los socios de Fernando se acercó rápidamente a Eduardo. «Señor Salinas», susurró urgentemente, «me gustaría discutir la posibilidad de disolver mi sociedad con el señor Castillo. He estado considerándolo durante algún tiempo y después de lo que acabo de escuchar». Eduardo le entregó una tarjeta. «Llama a mi oficina mañana», dijo simplemente. Ya afuera del edificio, bajo el sol brillante del mediodía, Sofía finalmente dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. «No puedo creer lo que acaba de pasar», susurró. Roberto se rió suavemente. «Créalo. A veces la justicia llega cuando menos la esperamos». Eduardo asintió. «Y a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y tratar a otros con la dignidad que ellos negaron a dar». Caminaron juntos por la calle, el trío formando una pequeña familia improvisada unida por valores compartidos y un momento que había cambiado el curso de múltiples vidas. «Señorita Ramírez», dijo Eduardo deteniéndose frente a un restaurante pequeño pero elegante, «permítame invitarla a almorzar. Tenemos mucho que discutir sobre Casa Esperanza y prefiero hacerlo celebrando el comienzo de su nueva vida». Mientras entraban al restaurante, Sofía miró hacia atrás una última vez. A través de los ventanales del edificio de Eduardo Salinas podía ver a Fernando aún parado en el vestíbulo, ahora solo, sus socios habiéndolo abandonado. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido no por las palabras de otros, sino por el peso de sus propias acciones, finalmente alcanzándolo. Sofía sintió una punzada de compasión incluso por él, recordando que su padre siempre decía que la mayor prisión era la que uno construía con su propia crueldad. El lunes llegó más rápido de lo que Sofía había anticipado. Se despertó antes del amanecer, su cuerpo aún acostumbrado a los turnos matutinos de la Fontana, pero su mente zumbaba con una energía completamente nueva. No era el cansancio resignado de enfrentar otro día de trabajo rutinario, sino la emocionante anticipación de comenzar algo que realmente importaba.
Se vistió cuidadosamente con la ropa nueva que había comprado con parte de su adelanto, un conjunto profesional pero accesible que proyectaba autoridad sin pretensión. Mientras se miraba en el espejo apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Los ojos que habían estado opacos por el agotamiento y la desesperación ahora brillaban con propósito renovado. Doña Carmela estaba esperándola en el pasillo cuando salió de su apartamento, como si hubiera tenido un sexto sentido para saber que este era un día importante. La anciana sostenía una pequeña bolsa de papel. «Para el camino», dijo con una sonrisa, «pan dulce recién hecho. Y esto», añadió sacando la medalla de plata que le había prestado, «ya no la necesitas. El valor que buscabas siempre estuvo dentro de ti». Sofía abrazó a doña Carmela con fuerza, prometiendo visitarla pronto y contarle todo sobre su primer día. Mientras bajaba las escaleras del edificio, el pan dulce calentando sus manos, Sofía sintió que no solo estaba yendo a un nuevo trabajo, estaba caminando hacia su destino. Casa Esperanza estaba ubicada en una esquina del barrio de San Miguel, un área que llevaba las cicatrices visibles de años de negligencia económica. Las fachadas de los edificios necesitaban pintura, las aceras estaban agrietadas y muchos locales comerciales mostraban letreros de se renta que llevaban allí meses, tal vez años, pero también había señales de vida persistente. Una panadería familiar que abría sus puertas mientras Sofía pasaba, su aroma mezclándose con el olor del café de una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Niños con uniformes escolares caminaban en grupos hacia la escuela cercana, sus risas llenando el aire matutino. Este era un barrio que no había perdido su alma, solo necesitaba que alguien creyera en él nuevamente. El edificio de Casa Esperanza había sido transformado completamente. Lo que antes fuera un almacén abandonado ahora era una estructura de 2 pisos con grandes ventanales que permitían que la luz natural inundara el interior. Las paredes exteriores estaban pintadas de un cálido color terracota y un letrero de madera tallada con el nombre del restaurante colgaba sobre la entrada principal. Sofía se detuvo en la acera simplemente mirando, sintiendo la magnitud de lo que estaba a punto de comenzar. Este lugar sería más que un restaurante, sería un refugio, una declaración de que todos merecían dignidad y un buen plato de comida servido con respeto. Roberto ya estaba dentro cuando Sofía entró, revisando una lista en su tableta mientras 2 trabajadores terminaban de instalar las últimas lámparas. «Buenos días», la saludó con una sonrisa cálida. «Bienvenida a su primer día. Déjeme mostrarle lo que tenemos». Pasaron las siguientes horas recorriendo cada rincón del restaurante. La cocina era espaciosa y equipada con tecnología de punta, diseñada para manejar grandes volúmenes sin sacrificar calidad. Roberto explicó cómo habían contratado a un chef ejecutivo con experiencia en cocina social, que entendía cómo crear menús nutritivos y deliciosos optimizando costos sin comprometer el sabor. El comedor principal tenía capacidad para 100 personas, con mesas de madera maciza y sillas cómodas que invitaban a quedarse y disfrutar, no a comer rápido y marcharse. Pero lo que más impresionó a Sofía fue el detalle y la consideración puestos en cada aspecto del diseño. Los baños eran espaciosos y limpios, con productos de cortesía disponibles, porque, como explicó Roberto, la dignidad comienza con permitir que las personas se sientan limpias y presentables. Había un área pequeña pero acogedora con lockers donde las personas sin hogar podían guardar sus pertenencias de forma segura mientras comían. Una esquina del comedor estaba dedicada a un tablero comunitario donde se publicarían ofertas de trabajo, servicios sociales disponibles y recursos para aquellos que necesitaran ayuda más allá de una comida caliente. «Esto no es solo un restaurante», dijo Sofía con voz emocionada. «Es un centro comunitario disfrazado de negocio.
Roberto asintió con satisfacción. Exactamente. Eduardo y yo aprendimos que la pobreza y la marginalización no se combaten solo con comida, se combaten con comunidad, con conexión, con recordarle a las personas que importan. Presentó a Sofía al equipo que ya había sido contratado. Estaba Carmen, la chef ejecutiva, una mujer de 50 años con manos curtidas por décadas en cocinas, pero ojos que brillaban con pasión por su oficio. Miguel y Andrea serían los sous chefs, ambos jóvenes con formación técnica y ganas de hacer diferencia. El personal de servicio incluía a 6 meseros, 2 bartenders y 3 personas para limpieza y mantenimiento. Todos habían sido seleccionados no solo por sus habilidades, sino por su alineación con la misión del restaurante. Durante la reunión inicial con todo el equipo, Sofía sintió el peso de la responsabilidad, pero también una emoción burbujeante. Se paró frente a ellos, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Quiero que todos sepan por qué estoy aquí», comenzó, «y por qué este lugar es tan importante para mí. Hace solo 2 semanas fui despedida de mi trabajo anterior por darle comida a un hombre hambriento. Mi jefe creyó que ese acto de compasión básica era motivo suficiente para terminar mi carrera. Les contó la historia completa, sin omitir detalles, permitiendo que su vulnerabilidad mostrara por qué Casa Esperanza era más que un trabajo para ella, era una misión personal. Cuando terminó, el silencio en la sala era palpable. Entonces Carmen, la chef, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Uno por uno, los demás se unieron hasta que todo el equipo estaba de pie, sus aplausos llenando el espacio vacío del restaurante. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Miguel, uno de los sous chefs, levantó la mano. «Señorita Ramírez», dijo con voz firme, «yo crecí en este barrio. Sé lo que es tener hambre. Sé lo que es que la gente te mire como si no existieras. Trabajar aquí no es solo un empleo para mí, es la oportunidad de devolver algo a la comunidad que me vio crecer». Las palabras de Miguel resonaron con otros miembros del equipo, cada uno compartiendo brevemente sus propias conexiones con la misión del restaurante. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Sofía trabajaba desde las 6 de la mañana hasta bien entrada la noche, supervisando los últimos preparativos para la inauguración. Trabajaron con proveedores locales para establecer relaciones que beneficiarían tanto al restaurante como a los pequeños negocios del barrio. Carmen desarrolló un menú que celebraba la cocina tradicional mexicana, con toques modernos, platos reconfortantes, pero presentados con elegancia. Sofía insistió en que el menú para las noches de servicio gratuito fuera exactamente el mismo que el regular, sin distinciones que pudieran hacer sentir a alguien como receptor de caridad. Todos merecían la misma calidad, el mismo respeto, el mismo servicio atento. Durante una de esas noches de preparación, mientras Sofía revisaba el inventario en la oficina pequeña del 2º piso, escuchó voces afuera. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de vecinos del barrio mirando el restaurante con curiosidad. Algunos hablaban entre ellos, señalando el letrero, especulando sobre qué tipo de lugar sería y si podrían permitirse comer allí. Sofía bajó inmediatamente y salió a la calle. «Buenas noches», los saludó con una sonrisa. «Soy Sofía Ramírez, la gerente de Casa Esperanza. Abriremos oficialmente el próximo sábado y me encantaría invitarlos personalmente a nuestra celebración de inauguración». Los vecinos la miraron con sorpresa mezclada con cautela, acostumbrados a que los nuevos negocios llegaran al barrio sin consideración por quienes ya vivían allí. El sábado de la inauguración amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía bendecir el evento. Sofía había llegado al restaurante antes del alba, incapaz de dormir por la mezcla de emoción y nerviosismo que corría por sus venas.
Las últimas semanas habían sido intensas, cada detalle revisado múltiples veces, cada miembro del equipo capacitado no solo en sus tareas técnicas, sino en la filosofía que haría de Casa Esperanza algo especial. Mientras preparaba café en la cocina, observando cómo la luz del sol comenzaba a filtrarse por los ventanales, Sofía sintió la presencia tranquilizadora de su padre. Él estaría orgulloso de este momento, de ver cómo su hija había convertido una lección de compasión en algo tangible que beneficiaría a cientos de personas. A las 9 de la mañana, el equipo completo estaba reunido para una última sesión de preparación. Carmen había pasado la noche anterior supervisando la preparación de los platillos especiales para la inauguración, su dedicación evidente en las ojeras que enmarcaban sus ojos, pero también en la sonrisa satisfecha que no podía ocultar. Los meseros repasaban una vez más el protocolo de servicio, practicando cómo interactuar con cada cliente, sin importar su apariencia o capacidad de pago. Miguel y Andrea verificaban que cada estación de la cocina estuviera lista para el volumen que anticipaban. La energía en el restaurante era eléctrica, todos conscientes de que no era solo una apertura de negocio, era el nacimiento de algo que podría cambiar la forma en que la comunidad se veía a sí misma. A las 11, una hora antes de la apertura oficial, comenzaron a formarse filas afuera. Sofía miró por la ventana y sintió que su corazón se expandía. Había vecinos del barrio con sus mejores ropas dominicales, familias completas con niños emocionados, ancianos apoyándose en bastones, pero determinados a ser parte de este momento. También había personas sin hogar, algunos que Sofía había visto durmiendo en las calles cercanas durante sus recorridos de preparación, mirando con una mezcla de esperanza y desconfianza. Eduardo Salinas llegó 15 minutos antes del mediodía, acompañado de Roberto y varios reporteros de medios locales. Había insistido en que la inauguración fuera un evento público, no solo para atraer clientes, sino para enviar un mensaje a la ciudad sobre el tipo de negocios que la comunidad necesitaba. Cuando el reloj marcó las 12, Sofía respiró profundamente y asintió a Miguel, quien estaba junto a la puerta principal. Las puertas se abrieron y la primera familia en entrar fue los Hernández, vecinos del barrio que Sofía había conocido días atrás. La señora Hernández llevaba a sus 3 hijos de la mano, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «Gracias por venir», dijo Sofía guiándolos personalmente a una mesa junto a la ventana, un lugar privilegiado que envió un mensaje claro sobre cómo cada cliente sería tratado sin importar sus circunstancias. El restaurante se llenó rápidamente, el murmullo de conversaciones mezclándose con el sonido de platos siendo servidos y el aroma embriagador de la comida recién preparada. Entre la multitud, Sofía notó rostros que reconocía de la Fontana, algunos empleados que habían sido compañeros suyos y que ahora miraban con asombro el contraste entre este lugar acogedor y el ambiente tenso donde habían trabajado juntos. María, la vieja cocinera, había venido con su familia y abrazó a Sofía con fuerza. Sabía que harías algo especial, le susurró al oído. Tu corazón siempre fue demasiado grande para un lugar como La Fontana. La presencia de María significaba más para Sofía de lo que podía expresar con palabras. Era una validación de que su decisión aquella noche lluviosa había sido correcta, sin importar el precio que inicialmente tuvo que pagar. Eduardo pidió silencio después de la primera hora y se paró en el centro del comedor con un micrófono. Su voz resonó con calidez y convicción mientras explicaba la misión de Casa Esperanza a todos los presentes. Este lugar existe, dijo mirando directamente a los ojos de diversas personas en la audiencia, porque creo que la forma en que tratamos a los más vulnerables entre nosotros define quiénes somos como sociedad.
Casa Esperanza no es caridad, es dignidad. No es lástima, es respeto. Aquí todos son bienvenidos, todos son valorados y todos recibirán el mismo servicio excepcional sin importar cuánto dinero tengan en sus bolsillos. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, varios clientes poniéndose de pie espontáneamente. Entonces Eduardo llamó a Sofía al frente. Ella dudó, sintiéndose más cómoda trabajando detrás de escenas que siendo el centro de atención, pero Roberto la animó con un gesto. Caminó hacia donde Eduardo estaba parado, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Esta mujer», dijo Eduardo poniendo una mano en el hombro de Sofía, «es la razón por la que Casa Esperanza existe. Hace unas semanas, cuando no tenía nada que ganar y todo que perder, eligió la compasión sobre la conveniencia. Fue despedida por hacer lo correcto, pero en lugar de permitir que eso la quebrara, usó esa experiencia como combustible para crear algo hermoso. Les presento a Sofía Ramírez, la gerente general de Casa Esperanza y un ejemplo viviente de que la bondad siempre encuentra su recompensa». La ovación fue aún más fuerte esta vez. Sofía sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras miraba a todos los rostros sonrientes. Vio a doña Carmela sentada en una mesa del fondo, limpiándose los ojos con un pañuelo. Vio a familias del barrio con expresiones de esperanza renovada. Vio a personas sin hogar siendo servidas con el mismo cuidado y respeto que cualquier otro cliente, algunos con lágrimas en sus ojos al experimentar tal dignidad. «Gracias», logró decir Sofía cuando finalmente pudo hablar. «Gracias por creer en esta visión, en este lugar, en la idea de que todos merecemos ser tratados con humanidad. Mi padre siempre decía que la bondad es lo único que realmente poseemos, y hoy veo esa bondad multiplicada en cada uno de ustedes que ha venido a apoyar este sueño». Mientras Sofía regresaba a supervisar las operaciones, notó movimiento en la entrada. Su corazón se detuvo por un momento cuando reconoció la figura. Fernando Castillo estaba parado en el umbral, vestido con un traje menos ostentoso que su habitual. Su expresión, una mezcla compleja de emociones que Sofía no podía descifrar completamente. El murmullo en el restaurante disminuyó notablemente, varios clientes reconociendo al famoso dueño de la fontana. Roberto y Eduardo se tensaron, listos para intervenir si era necesario, pero Sofía levantó su mano deteniéndolos. Caminó hacia Fernando con calma, consciente de que todas las miradas estaban sobre ellos. «Señor Castillo», dijo con voz firme pero no hostil, «bienvenido a Casa Esperanza. Hay una mesa disponible si desea quedarse». Fernando pareció sorprendido por la amabilidad en su tono. Por un largo momento simplemente la miró, su rostro mostrando una batalla interna. «Vine», comenzó con voz ronca que Sofía nunca le había escuchado. «Vine porque necesitaba ver esto por mí mismo. Después de lo que pasó, después de perder socios, préstamos, reputación, me quedé solo preguntándome qué había hecho mal». Miró alrededor del restaurante, viendo la felicidad genuina en los rostros de los clientes, la dedicación evidente del personal. «Ahora lo entiendo. No era sobre el dinero o el prestigio, era sobre esto», señaló vagamente hacia el comedor lleno. «Sobre hacer que las personas se sientan valoradas, algo que nunca aprendí a hacer». Sofía sintió compasión por el hombre frente a ella, reconociendo que admitir errores requería un tipo diferente de valor. «Nunca es tarde para aprender», respondió suavemente. «Si realmente lo dice en serio, hay una mesa libre en la esquina. Puede quedarse y ver cómo funciona un lugar cuando se construye sobre respeto en lugar de miedo». Fernando asintió lentamente, sus ojos brillando con algo que podría haber sido arrepentimiento
o quizás el primer destello de comprensión real. Eduardo y Roberto observaban desde la distancia, listos para intervenir, pero reconociendo que este era el momento de Sofía para demostrar la misma compasión que había mostrado aquella noche lluviosa, incluso hacia alguien que había intentado destruirla. El restaurante gradualmente volvió a su bullicio alegre, pero todos habían sido testigos de algo significativo, un momento de gracia que definía exactamente lo que Casa Esperanza representaba. 3 meses después de la inauguración, Casa Esperanza se había convertido en mucho más que un restaurante exitoso. Se había transformado en el corazón palpitante del barrio de San Miguel. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, atrayendo a trabajadores locales que se detenían para desayunar antes de comenzar su jornada. Los mediodías estaban llenos de familias y trabajadores de oficinas cercanas que habían descubierto que la calidad de la comida superaba cualquier expectativa y los precios eran justos. Pero eran las noches de servicio gratuito las que verdaderamente definían el alma del lugar. Cada martes, jueves y sábado, el restaurante abría sus puertas sin restricciones y personas de todas las situaciones se sentaban juntas, compartiendo no solo comida, sino historias, risas y una sensación de comunidad que muchos no habían experimentado en años. Sofía había establecido una rutina que la mantenía conectada con cada aspecto del restaurante. Llegaba temprano cada mañana para revisar el inventario y planificar el menú del día con Carmen, quien se había convertido no solo en una colega, sino en una mentora y amiga. Pasaba tiempo en el comedor durante las horas pico, observando la interacción entre el personal y los clientes, siempre atenta a detalles que pudieran mejorar la experiencia. Pero lo que más valoraba eran las conversaciones que tenía con los clientes regulares, especialmente aquellos que venían durante las noches de servicio gratuito. Cada persona tenía una historia, algunas de pérdida y lucha, otras de esperanza renovada, y Sofía las escuchaba todas con la misma atención y respeto. Entre los clientes regulares estaba don Ramón, un veterano de 70 años que había vivido en las calles durante 5 años después de perder su pensión por una estafa. Su transformación desde la primera noche que visitó Casa Esperanza había sido notable. Inicialmente llegó con la cabeza gacha y los hombros encorvados, apenas capaz de hacer contacto visual, pero después de semanas de ser tratado con dignidad consistente, comenzó a enderezarse, a sonreír, a compartir historias de su juventud con otros clientes. Sofía había conectado a don Ramón con servicios sociales a través del tablero comunitario del restaurante y ahora estaba en proceso de recuperar documentos perdidos y acceder a los beneficios que le correspondían. «Usted me devolvió mi humanidad», le había dicho a Sofía una tarde con lágrimas en los ojos. «Aquí no soy un invisible, soy una persona». Había también una joven madre llamada Patricia que venía con sus 2 hijos pequeños durante las noches de servicio gratuito. Su esposo la había abandonado, dejándola con deudas y sin apoyo, y ella trabajaba 2 empleos tratando de mantener un techo sobre sus cabezas. Casa Esperanza se había convertido en su respiro, un lugar donde sus hijos podían comer bien, y ella podía tomar un momento para respirar sin preocuparse por el costo. Sofía había notado el talento artístico de Patricia cuando vio los dibujos que sus hijos hacían en las servilletas de papel, y le había ofrecido crear las ilustraciones para el nuevo menú infantil del restaurante. El pago extra, aunque modesto, había marcado una diferencia significativa para Patricia, pero más importante era cómo había restaurado su sentido de valor propio. Lo que sorprendió a Sofía fue cómo la comunidad más amplia había abrazado el restaurante. Profesionales del área comenzaron a organizar comidas de negocios en Casa Esperanza, específicamente durante las noches de servicio gratuito,
queriendo ser parte de algo significativo. Estudiantes universitarios se ofrecían como voluntarios para ayudar durante las horas pico. La iglesia local organizaba grupos de lectura en una sección del restaurante los domingos por la tarde. Casa Esperanza se había convertido en un centro comunitario, exactamente como Roberto había visualizado, un lugar donde las barreras sociales se disolvían sobre platos compartidos de comida deliciosa, servida con amor y respeto. Pero quizás el desarrollo más inesperado fue la transformación gradual de Fernando Castillo. Después de su aparición en la inauguración, Fernando había comenzado a visitar Casa Esperanza regularmente, siempre sentándose en la misma mesa del rincón, observando silenciosamente. Al principio su presencia causaba tensión entre el personal que conocía la historia, pero Sofía había insistido en que fuera tratado como cualquier otro cliente. Eventualmente, Fernando comenzó a hacer preguntas. Preguntaba sobre cómo manejaban el volumen durante las noches de servicio gratuito sin comprometer la calidad. Cómo mantenían al personal motivado. Cómo lograban que clientes de tan diversos orígenes se sintieran cómodos compartiendo el mismo espacio. Una tarde, casi 4 meses después de la inauguración, Fernando pidió hablar con Sofía en privado. Se sentaron en la pequeña oficina del segundo piso, el mismo lugar donde Sofía había pasado tantas noches planificando y soñando. He estado observando, comenzó Fernando, su voz diferente del tono arrogante que Sofía recordaba, tratando de entender qué hace que este lugar funcione cuando yo pensaba que era imposible. Y creo que finalmente lo entiendo. No es la comida, aunque es excelente. No es la ubicación o el diseño. Es usted y la forma en que trata a cada persona como si realmente importara, porque para usted realmente importan. Sofía esperó, sabiendo que Fernando tenía más que decir. La fontana está fallando, continuó él. Los clientes ya no vienen como antes. El personal está desmotivado. Los críticos que antes elogiaban mi restaurante ahora escriben sobre la frialdad del ambiente. Me he dado cuenta de que construí un negocio sobre una base equivocada y ahora se está desmoronando porque nunca se trató de comida o prestigio, se trataba de mi ego. Miró directamente a Sofía. Quiero cambiar eso, pero no sé cómo. No sé cómo ser el tipo de líder que usted es, alguien que inspira lealtad a través del respeto en lugar del miedo. Sofía consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. El cambio real requiere más que simplemente reconocer errores, señor Castillo. Requiere humildad constante. Requiere estar dispuesto a servir en lugar de solo ser servido. Requiere ver a cada empleado, cada cliente, cada persona que cruza su puerta como alguien con una historia que merece respeto. Hizo una pausa. Si realmente quiere cambiar, empiece por preguntarle a su personal qué necesitan en lugar de decirles qué hacer. Aprenda sus nombres, sus historias. Trate el éxito de ellos como su éxito. Y tal vez, solo tal vez, descubrirá que el verdadero prestigio no viene de premios o críticas brillantes. Viene de saber que hizo una diferencia positiva en la vida de las personas. Fernando asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Puedo comenzar aquí?, preguntó inesperadamente, como voluntario durante sus noches de servicio gratuito. Necesito aprender desde cero cómo se ve realmente la hospitalidad cuando se hace con el corazón correcto. La petición sorprendió a Sofía, pero vio la sinceridad en sus ojos. Habló con Eduardo y Roberto, quienes inicialmente fueron escépticos, pero eventualmente acordaron darle una oportunidad bajo supervisión estricta. 2 semanas después, Fernando Castillo, quien alguna vez había sido uno de los restauranteros más arrogantes de la ciudad, estaba limpiando mesas y sirviendo agua durante las noches de servicio gratuito en Casa Esperanza. Fue humillante para él al principio,
pero también revelador. Por primera vez en décadas, realmente escuchaba las historias de las personas a las que servía, veía sus rostros, reconocía su humanidad. La noche que don Ramón reconoció a Fernando y en lugar de confrontarlo le agradeció por estar allí ayudando, algo se quebró y se reconstruyó dentro del antiguo dueño de la fontana. Lloró esa noche mientras limpiaba la cocina después del servicio, lágrimas de vergüenza por los años perdidos, pero también de gratitud por la oportunidad de redemption. Sofía lo encontró sentado en los escalones traseros del restaurante, su traje caro manchado y su orgullo destrozado, pero sus ojos más claros de lo que habían estado en años. «Gracias por no cerrarme la puerta cuando lo merecía», dijo simplemente. Sofía se sentó junto a él, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Todos merecemos una segunda oportunidad, señor Castillo», respondió. «Lo que hacemos con ella es lo que nos define». Un año después de aquella noche lluviosa que cambió su vida, Sofía se encontraba de pie en el mismo restaurante que ahora dirigía, preparándose para un evento que parecía cerrar el círculo de una manera que nunca hubiera imaginado. Casa Esperanza había sido nominada al Premio Corazón de la Ciudad, un reconocimiento anual que celebraba negocios que hacían diferencias significativas en sus comunidades. La ceremonia se llevaría a cabo esa noche en el propio restaurante, una decisión del comité organizador que querían que el evento reflejara los valores que estaban celebrando. Sofía había insistido en que el restaurante permaneciera abierto durante la ceremonia, permitiendo que tanto invitados especiales como clientes regulares compartieran el espacio. El comedor estaba transformado, pero mantenía su esencia acogedora. Luces suaves colgaban del techo creando un ambiente mágico. Las mesas estaban decoradas con flores del mercado local y una pequeña tarima había sido instalada en un extremo del salón. Los primeros en llegar fueron los clientes regulares, aquellos que habían sido parte del viaje desde el principio. Don Ramón llegó con un traje nuevo pero modesto, su postura erguida y orgullosa, acompañado de su hija, que había logrado localizar gracias a los recursos del restaurante. Patricia vino con sus 2 hijos, ahora trabajando como la ilustradora oficial no solo de Casa Esperanza, sino de otros 2 restaurantes del Grupo Salinas. Doña Carmela ocupaba un lugar de honor en la primera mesa, sus 3 gatos probablemente causando caos en su apartamento vacío, pero ella no se lo hubiera perdido por nada. Eduardo y Roberto llegaron juntos, seguidos por equipos de noticias locales y varios funcionarios de la ciudad. Lo que sorprendió a muchos fue ver a Fernando Castillo entrar por la puerta de servicio, vestido con el uniforme simple del personal de Casa Esperanza. En los últimos meses, Fernando había tomado la decisión radical de vender la fontana y usar los fondos para pagar sus deudas y compensar a empleados que había maltratado a lo largo de los años. Ahora trabajaba a tiempo completo en Casa Esperanza, no como gerente, sino como parte del equipo de servicio, aprendiendo humildad un turno a la vez. Su transformación había sido tan notable que varios de sus antiguos empleados, incluida María, habían expresado su perdón y respeto por su valentía de cambiar. Mientras los invitados se acomodaban, Sofía notó movimiento en la entrada. Un hombre alto con barba perfectamente recortada y un elegante traje gris estaba parado allí, observando la escena con ojos brillantes de emoción. Era Roberto, pero había algo diferente en él esa noche, una energía especial que hizo que Sofía se acercara intrigada. «Señorita Ramírez», dijo Roberto con una sonrisa misteriosa, «hay alguien que quiero que conozca». Se hizo a un lado revelando a una mujer de aproximadamente 60 años, vestida elegantemente pero con calidez en sus ojos. «Sofía, te presento a mi hermana Isabel». La mujer extendió su mano con una sonrisa que Sofía inmediatamente reconoció como familiar a la de Roberto.
Isabel explicó mientras tomaban asiento que ella había estado viviendo en el extranjero durante los años difíciles de Roberto y solo recientemente se habían reconectado. Cuando Roberto me contó sobre ti, dijo Isabel tomando las manos de Sofía, sobre cómo salvaste a mi hermano no con dinero sino con dignidad, supe que tenía que conocerte. Verás, dirijo una fundación internacional que apoya iniciativas de negocios sociales y después de investigar Casa Esperanza, queremos ofrecer fondos para replicar este modelo en otras ciudades. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Replicar Casa Esperanza significaba que la semilla de compasión plantada aquella noche lluviosa podría florecer en múltiples comunidades, ayudando a miles de personas. La ceremonia comenzó con el alcalde de la ciudad, hablando sobre cómo Casa Esperanza había cambiado no solo el barrio de San Miguel, sino la conversación sobre responsabilidad social en toda la ciudad. Otros negocios habían comenzado a implementar programas similares, inspirados por el éxito del restaurante. Eduardo subió al escenario y habló con orgullo sobre Sofía, pero insistió en que el verdadero éxito del restaurante venía de cada persona que había elegido creer en la visión. Llamó a Roberto, a Carmen, a los meseros, a los voluntarios, incluso a Fernando, reconociendo que cada uno había contribuido a crear algo más grande que la suma de sus partes. Cuando finalmente Sofía fue llamada al escenario para recibir el premio, sus piernas temblaban mientras caminaba. Pero al mirar al público, vio rostros que contaban historias de transformación. Vio a don Ramón sentado junto a su hija, una relación restaurada. Vio a Patricia con sus hijos, su futuro más brillante de lo que había sido en años. Vio a Fernando con lágrimas en los ojos, un hombre que había encontrado redención a través del servicio. Vio a doña Carmela sonriendo con orgullo maternal, y vio a decenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas, incluso cambiadas, por un simple acto de bondad multiplicado por la comunidad que lo abrazó. Hace un año, comenzó Sofía con voz temblorosa pero clara. Fui despedida por darle comida a un hombre hambriento. En ese momento, pensé que era el fin de mi mundo, pero resultó ser el comienzo de algo que nunca podría haber imaginado. Este premio no es mío. Es de cada persona en esta sala que eligió ver la humanidad en otros, que eligió la compasión sobre el juicio, que creyó que un restaurante podía ser más que un negocio. Miró directamente a Roberto. Es de un hombre que tuvo el valor de probar el corazón de nuestra ciudad cuando estaba en su punto más vulnerable. Luego a Fernando. Es de alguien que tuvo el valor de admitir que estaba equivocado y hacer el trabajo duro de cambiar. Y es de cada persona que ha cruzado estas puertas, porque cada uno de ustedes nos recuerda por qué hacemos esto. La ovación fue ensordecedora, pero lo que hizo que Sofía realmente llorara fue ver al personal de Casa Esperanza de pie junto a los clientes, sin distinción entre quién servía y quién era servido, todos parte de la misma comunidad, la misma familia. Eduardo anunció la asociación con la Fundación de Isabel para expandir el modelo de Casa Esperanza a otras ciudades, comenzando con 5 nuevas ubicaciones en el próximo año. Fernando se acercó al micrófono inesperadamente, su voz quebrándose mientras hablaba. Quiero disculparme públicamente, dijo, con la señorita Ramírez, con todos los empleados que maltraté a lo largo de los años, y con cada persona que alguna vez menosprecié. Este lugar me enseñó que el verdadero éxito no se mide en premios o dinero, se mide en vidas tocadas y corazones cambiados. Más tarde esa noche, después de que los discursos terminaran y la celebración se convirtiera en una reunión alegre, donde invitados y clientes regulares compartían mesa y conversación, Sofía encontró un momento de quietud en los escalones traseros del restaurante. Doña Carmela la encontró allí, sosteniendo la vieja medalla de plata. «Creo que es hora»,
dijo la anciana con una sonrisa, de que me devuelvas esto. Sofía tomó la medalla, sintiendo su peso familiar en su palma, pero en lugar de simplemente devolverla, la sostuvo un momento más. «Sabe, doña Carmela», dijo Sofía, «este pedazo de plata fue más que un talismán de suerte. Fue un recordatorio de que nunca estamos solos, de que la bondad de extraños puede convertirse en el amor de familia». Doña Carmela tomó la medalla y luego hizo algo inesperado. La colocó de nuevo en las manos de Sofía. «Guárdala tú», dijo con ternura, «para el próximo restaurante, para la siguiente ciudad. Pásala a alguien más que necesite recordar que el valor que necesitamos ya vive dentro de nosotros». Mientras las estrellas brillaban sobre el barrio de San Miguel, Sofía sostenía la medalla y pensaba en su padre, en sus palabras sobre la bondad siendo lo único que realmente poseemos. Aquella noche lluviosa hace un año, ella había dado comida sin esperar nada a cambio, y el universo había respondido multiplicando esa bondad 1000 veces, creando ondas que ahora se extenderían a otras ciudades, otras vidas, otros corazones. La historia que comenzó con un simple acto de compasión ahora se convertiría en un movimiento, probando que incluso en un mundo que a veces parece cruel, la bondad siempre encuentra su camino de regreso, transformada y multiplicada, tocando vidas de maneras que nunca podríamos predecir, pero siempre podemos esperar.